Sí, sí, aleluya, gloria a Dios. Denle un aplauso fuerte al Señor. Ay. Aleluya. Bájame un poquito, hijo. Que hay un feedback. Denle un aplauso al Señor en esta mañana porque estamos aquí en la casa del Señor. Damos la bienvenida también a una hija, yo le voy a decir que es una hija. Andromeda Torres, Andromeda Mari, pero yo la conozco como Mari. Levanta tu manito, mi amor. Y la iglesia le dice, bienvenida a la casa del Señor. ¿Tienes tu micrófono? Así que le damos la bienvenida a todos los que están aquí en la casa del Señor. We welcome everyone that's here in the house of the Lord. Y todos los que han venido a recibir una palabra de parte de Dios. And everyone who is here to receive the word of the Lord today, good morning. Mírate a la persona que está a tu lado y dile, estamos listos para recibir palabra de Dios. Tell the ones that are next to you, are you ready to receive the word of the Lord? A veces venimos a la iglesia, pero no estamos listos para recibir una palabra. Sometimes we come to church, but we're not submissive to the word of the Lord. Y cuando estamos en la casa de Dios, venimos para recibir una palabra. But when we're in the house of the Lord, we are here to receive the word of the Lord. No solo recibir la palabra, sino venir a adorar y encontrarnos con el amado. Not only receive the word, but to adore him, to love him. Quiero felicitar a todas las mujeres del Ministerio Mujeres en Pie de Guerra que el viernes tuvimos una noche gloriosa. I want to tell all the women that came to the ministry of Hacen women's un aplauso. ministry that it was a glorious and victorious day on Friday. Así que todas las mujeres que faltaron, anótese para que pueda estar con nosotros. To all the women that haven't jotted themselves down to participate in our women's ministry, which is held on Fridays, be sure to jot yourself down, sign up. That way we can see you that next time. Tratamos de hacerlo un mes sí, un mes no, para que todas puedan venir. We do it with anticipation 1 month ahead. Y ahora los hombres se van a preparar porque se van a reunir el próximo mes. And we are also preparing for the El mes de gentlemen junio as se well. van a reunir. We're also preparing for the gentlemen for the month of June. So those men who want to sign up, let's get you signed up as soon as possible. Así que cada vez que la iglesia ofrece un momento para que usted pueda recibir palabra, es bueno que usted esté presente. It is good at every time that you have availability to come to the house of the Lord, put him first, and get the word. Pero damos gracias a Dios por eso, porque vivimos un tiempo hermoso. También quiero felicitar a los intercesores que están viniendo aquí los sábados a orar desde las 10 de la mañana en este altar. Antes de que tú y yo vengamos, ellos están preparando el terreno. Every Saturday we have intercessors here that are praying at this altar for all of you. Before we even congregate here on Sundays, we want to thank them and thank them for all their hard work. Así que somos una iglesia no solo de restauración y de familia, sino también de oración. We're not just a church of restoration, but also a church of faith. Así que hoy voy a estar hablando cómo aprovechar el tiempo. Now we're going to talk today specifically how you spend your time. Y voy a hablar de la vida de Jacob, que fue un hombre ilustre en la Biblia, pero cómo él aprovechó el tiempo. We're going to talk about Jacob today on how he used his time, how he utilized his time. A veces nosotros en nuestro diario vivir no sabemos aprovechar el tiempo. We in our daily lives do not know how to take advantage of our time. Estamos tan agotados, tan cansados, afanados, que no aprovechamos bien el tiempo. We are so tired, we're so worn out that we don't know where to put our time to. Y yo he reconocido a través de los años sirviéndole al Señor que para todo hay tiempo. And what I've learned throughout all this time that we have time and we have time for the Lord. Pero tenemos que ser personas correctas delante de Dios But we have to be righteous people in front of the Lord para que podamos aprovechar el tiempo. so that we can take advantage of that time. with Así que the damos la Lord. bienvenida también a esos que están conectados a través de Facebook. Quiero que la iglesia le dé un aplauso fuerte. We also want to thank Facebook for always seeing us, participating with us, and always inviting new members. Tenemos miles de personas que nos siguen a través de nuestras redes de Facebook y YouTube. We have so many millions of people that are watching us from Facebook and YouTube. Y es una bendición porque alcanzamos a aquellos que aún no se pueden congregar.
And then we also have the blessing that those that can see us through social media have the opportunity to congregate with us as well. Así que expresamos nuestra gratitud por su fidelidad y por estar conectados con And we nosotros. give you our gratitude and our fidelity for being with us here today. Génesis capítulo 29, versículos 18 al 20. Dice, y Jacob se había enamorado de Raquel y le dijo, te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán le dijo, mejor es dártela a ti que dársela a otro hombre, quédate conmigo. Genesis 29:18-20. Jacob loved Rachel, and he said, I will serve you 7 years for your younger daughter Rachel. 19, Laban said, it is better that I give her to you than that I should give her to any other man. Stay with me. Versículo 20 es el más importante de esta historia y es lo que vamos a estar hablando hoy. Dice, Jacob pues sirvió 7 años por Raquel y le parecieron unos pocos días por el amor que le tenía. This is the most important verse, verse 20. So Jacob served 7 years for Rachel, and they seemed to him but a few days because of the love he had for her. Que el Señor bendiga su palabra. Algo importante que tenemos que aprender con esta historia. Jacob esperó 7 años y le parecieron pocos días. There's something important with this word that Jacob spent 7 years waiting for Rachel, but it felt like a few days. O sea que esperó 7 años, pero la actitud de Jacob era una actitud correcta. It was 7 years, but Jacob's attitude was the correct attitude to have. A veces nosotros esperamos y no tenemos una actitud correcta. Sometimes we wait, but we don't have patience. A veces estamos esperando por algo y nos cansamos de esperar y soltamos la toalla y nos vamos corriendo. And sometimes we are told to wait, but we decide in our own timing and we lose patience. Pero hay que aprender a esperar. But we have to learn to wait. Y hay que aprender a tener la actitud correcta para poder disfrutar la bendición. And we have to have the righteous attitude to enjoy the blessing to come. Debemos aprender a vencer el tiempo. We have to learn what to do with that time. Hay veces que tienes que trabajar por años, pero en un día Dios puede hacer un milagro. There are times when you work for years, but God does miracles. Hay veces que vas a trabajar años y años y años para lo que estás viendo y de momento Dios abre una puerta gigantesca donde te sorprende. There are times where you work for years and years and years to come and you work so hard, but then that door opens. Jacob tuvo muchas malas decisiones en su vida, tal vez no fue el mejor. Jacob had a lot of bad decisions in his life. He wasn't the best man at times. Pero hay bendiciones que llegan a nuestra vida en el momento inesperado. But there are blessings that come that you didn't even expect. Y muchas veces las bendiciones que van a venir no te van a anunciar, no te van a avisar y solo van a aparecer. There are sometimes blessings that come, they don't even make an announcement, they just pop up. Él esperó 7 años y le parecieron pocos días. He waited 7 years and it felt like a few days. Yo creo que humanamente para ninguno de nosotros eso podría haber sido como posible. I don't think any of us that are here today that would be even possible. Esperar 7 años y que parezca que fueron pocos días. For you to make it seem like it was just a few days. O like sea you que did. humanamente Jacob tuvo una actitud correcta. In our human mind, it was the right attitude. Hay 2 bendiciones que tenemos cuando vamos caminando a lo que queremos. There are 2 blessings when we want to get to where we want to be. Está la incondicional. Hay cosas que llegan a tu vida, pero no es porque eres bueno, sino porque Él es el bueno. There are things that come to your life that come to you that are good, but it's because God is good to you. O sea que la incondicional nos habla de que Dios es bueno, aunque tú no te lo merezcas. It shows that God's unconditional love, even though you don't deserve it, it is still there. O sea que hay cosas que van a venir a tu vida que no requieren de ti, There are things that are going to come in your life that you don't even deserve, sino que vienen de Él. but they come from the Lord. Él hace lo que quiere y como Él quiere. He does what He wants to do for you. Hagas o no hagas, Él lo va a hacer. Whether you do put action in it, He will still do for you. Él dice que va a venir por su iglesia y yo estoy esperando porque Él lo dijo y Él lo hará. He is saying, I'm waiting for your church, and He's going to do with it as He wants and pleases. O sea que a veces nosotros no nos damos cuenta, pero a veces las cosas van a venir aunque tú no las trabajes.
Even when we don't realize it, even when you don't put work into it, it will come to you. Ahí vas a entender lo que es el amor incondicional. That's when you will see unconditional love. You O will sea, learn no it. te lo mereces, pero lo vas a recibir. You don't even deserve it, but you will receive it. That is unconditional love. Y eso es lo que a veces no entendemos en nuestra vida. And that's the things that we don't have understanding Hay in our cosas lives. que van a venir a tu favor y tú no las buscaste. There are things that are going to come in your favor and you didn't even expect them. Hay puertas que se van a abrir a tu favor y tú no las estabas buscando. There are doors that are going to be opening, but they weren't even in your favor. Hay bendiciones que van a llegar y tú no las buscaste. There are blessings that are going to come to you, but you didn't even expect them. Porque es como Él quiere y cuando Él quiere. Because it is in God's timing, not your timing. Es cuando Él quiere y no cuando tú quieres. It is when you want it, not when you. It is not when you want it. It is when God wants it. Y a veces no nos damos cuenta que la bendición de Dios está cerca y tú no la ves. And sometimes we think that the blessing is far, but it's right there. Pero la segunda bendición es la condicional. But the second blessing is the unconditional. Cuando usted hace algo, pero si tú no pones de tu parte, esa bendición nunca llega a tu vida. It's when you put your part, your work into it. O sea que Dios tiene la intención, pero tú debes moverte a esa intención. It's that God has the intention for you, but you need to take action. Por eso se llama condicional. That is why it's called conditional. O sea, es una condición. There's a condition that is Tú attached to haces it. y yo hago. You do and I do as well. Tú haces y yo digo. You do and I say. Hay bendiciones que van a llegar porque no las esperas. There are some that are going to come because you didn't wait for Pero them. hay otras que tú tienes que tener la mejor intención para accionar en ellas. But there are blessings that you need to have the best intentions for. Si Dios dice que Él te va a bendecir, tú tienes que accionar y creer que Él te va a bendecir. If God says He has a blessing for you, you need to be intentional. Condicional significa tú tienes que poner de tu parte. When it is conditional, that means that you have to take action. Tú tienes que accionar. You have to do a Te tienes reaction. que mover. You have to make a move. No estamos como en los tiempos de antes que el maná caía del cielo. We are not from before in the old times where you look up and it just comes down. Hay bendiciones que tienen que ser arrebatadas. There are blessings that need to be snatched. Hay bendiciones que tienes que cogerlas. There are blessings that you need to take control over. Es como que te ponen algo al frente y tú dices, eso es mío. It's like when they put it in front of you, you say that is Y nadie me mine. lo va a quitar. And no one is going to take it from you. Eso es mío. That is Y mine. nadie me lo va a quitar. And no one's going to take it. Esos son bendiciones condicionales. Those are the blessings that are conditional. Cuando Dios le dijo al profeta, vete que una mujer te va a sostener. When God told the prophet that a woman is going to sustain you, El profeta también le dijo a la mujer, vas a hacerme a mí porque no va a escasear nada en tu casa. you're going to be with me. The prophet told the woman, you're going to be here with me. Me vas a hacer la comida a mí primero y a ti no te va a escasear el aceite. You're going to do the food for me and you're not going to want for any No te va a oil. faltar nada en tu casa. There's nothing going to be needed in your home. A veces Dios da la oportunidad de que tú corrijas tu acción. God gives you the opportunity to change your actions with your ways. Dios te dice lo que tú tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer. God tells you how to do it. He instructs Pero you. tienes que aprender a accionar en la bendición. But you have to take action in the blessing. Hay una condición para que se cumplan las palabras. There is a condition so that these words could be met. Dios no te puede bendecir si tú no haces lo correcto delante de Él. God cannot bless you if you don't do the right thing in front of Him. Tú tienes que hacer lo correcto para que Dios te pueda bendecir. You have to do the right thing so that you can get Las God's blessing. bendiciones no te pueden alcanzar si eres desobediente. God does not give you anything for being disobedient. Las bendiciones no te pueden alcanzar si haces lo incorrecto. The blessings don't come to you if you're being incorrect. Y pues tienes que tener mucho cuidado. You have to be very careful. Porque Dios te puede dar una promesa. Because God can give you a promise. Pero tú debes accionar y moverte hacia esa promesa. But you have to take action Para and move in verla that cumplida. promise to see it fulfilled. O sea que Dios te dice, yo te voy a bendecir.
God says, I'm going to bless you. Yo te voy a dar un carro, te voy a dar una casa. I'm going to give you a car. I'm going to give you a house. Te voy a dar una familia. I'm going to give you a family. A los solteros que están, te voy a dar una mujer, te voy a dar un hombre. To those who are single, I'm going to give you a man or a woman. Pero ¿cómo estás accionando para que eso venga? But what actions are you taking so it can become ¿Qué true? estás haciendo para que venga esa bendición? What are you doing in your life to get that blessing? Dios te dijo, pero ¿qué tú estás haciendo? God is saying, what are you doing? A veces la bendición la tenemos al lado y no la podemos ver. Sometimes we have the blessing right next to us. Abraham tenía su bendición al lado y no la podía ver. Abraham had it next to him and he couldn't see it Porque él estaba enfocado en agradar a Dios. because he was focused Te on anuncio God. algo, hay bendiciones que están de tu lado y tú no las puedes ver. There are sometimes blessings that are next to us, we can't even see them Porque estamos enfocados en lo que Dios quiere. because we're focused on what Y God cuando las wants. bendiciones llegan inesperadamente. And then when we get that blessing, it comes as a miracle. Escuche esto, las bendiciones no tocan la puerta. The blessing doesn't knock on the door. Las bendiciones no anuncian y dicen, voy a entrar. The blessing doesn't announce itself and say, I'm Las coming in. bendiciones llegan porque la bendición de Dios se derrama. Yes, the blessing comes because it's from the Lord. Hay bendiciones que llegaron a tu vida que tú no te las esperabas. There are blessings that come and you Pero didn't even ¿qué haces expect para it. que la palabra se cumpla? But what are you doing to get the word? Hay una parte tuya, pero hay otra de Dios. There is a part that has to come from you, and then there's the part that comes from God. Hay So what una are you parte doing? tuya, pero Dios siempre fiel. God is always faithful to you. Hay muchas palabras en creyentes que se anulan y no se cumplen. There's a lot of word that is said and then they're annulled No because they're not porque complete. Dios no quiere, And it's not because God doesn't want to do it for you. sino porque no saben alinearse a la palabra. Because it is not aligned with God's word. Porque no es el hecho de yo oír la palabra, It is not just for me to listen to the word. es el hecho de alinearme a la palabra Is to align myself with the para yo word poder ver la mano de Dios. so that I can see the blessing from Cuando God. Dios nos profetizó y nos dijo que íbamos a ser pastores, When God prophesies to us that we will be pastors, Pastor Liz, lo primero que yo hice fue estudiar, the first thing that I did, Pastor Liz, was go and study. sacar mi doctorado, 5 años de estudio. Pastor Liz took out her doctorate 5 years. Porque si yo me quiero alinear la palabra, yo tengo que adquirir el conocimiento de Él, no lo que yo creo. Pastor Liz had to align herself with God's word. Entonces no está escuchando una neófita, sino una que aprendió la palabra. That's what you're listening to is someone who learned the word. Porque el Pastor Liz, llamado no es la experiencia, el llamado es conocimiento y experiencia. the calling is not the calling is not the experience. No es decir yo soy inteligente, tú puedes ser inteligente pero no tienes revelación. You can be intelligent all you want, but if you don't have revelation in your life, you are nothing without it. Entonces tienes que alinearte a la palabra. So we have to align ourselves with Es como the word. decir, Dios me llamó a esto, tengo que meterme en esto. That doesn't mean just because I am here and Y, God puts y me tengo que here caminar por este camino. and I have to walk through this straight and narrow road, Porque en ese camino es que me voy a alinear a la palabra. because with that path I will go into the road En with Segunda God. de Reyes 4, 3 al 6, el profeta le da una instrucción a una mujer. Segundo Reyes, let's see. Okay, 2 Kings 4:3-6. Entonces él le dijo, ve y pide vasijas prestadas por todas partes de todos vecinos, vasijas vacías, y no pidas pocas. Then he said, go outside, borrow vessels from all of your neighbors, empty the vessels and not too few. Luego entra y cierra la puerta detrás de ti y de tus hijos y echa el aceite en todas estas vasijas. Then go in the shut door behind yourself, your sons, and pour into all those vessels. Poniendo aparte aquellas que están llenas. And when one is full, set it aside. Y ella se fue de su lado, cerró la puerta tras sí y sus hijos, y ellos traían las vasijas y ella echaba el aceite. So she went from him and shut the door behind herself and her sons. As she poured, they brought the vessels to her. Y sucedió que cuando las vasijas estuvieron llenas, ella le dijo a un hijo suyo, tráeme otra vasija. And when the vessels were full, she said to her son, bring me another vessel. Y él le dijo, no hay más vasijas, y cesó el aceite. And he said to her, there is not another. Then the oil stopped
flowing. El profeta le da una instrucción a esta mujer. The prophet gives instructions to this woman. Y le dijo a esta mujer, no busques las vasijas, o sea, no buscas las vasijas, el aceite no va a fluir. Si no buscas esas vasijas, el aceite no va a fluir. If you don't look for those vessels, those oils will not work. Si ella no busca las vasijas, el aceite no hubiera venido. If she didn't look for those vessels, she would have never got that oil. Si ella no se hubiera alineado a la palabra, no hay bendición. If she would have never aligned herself, she would have never got the blessing. Si ella no sigue la instrucción del profeta, ella no hubiera visto la multiplicación. If she didn't follow the prophet's instructions, she wouldn't see the multiplication. Si ella no busca las vasijas, no hubiera habido aceite. If she didn't look for those vessels, there would have never been any oil. O sea, ese es el intercambio donde Dios da una palabra y el ser humano la cree o no la cree. It's the interchange of the word, if whether the humans believe it or not. A veces no nos damos cuenta y Dios nos habla una palabra, pero nosotros tenemos que creer esa palabra. Sometimes God gives us a word, but we have to believe in the word. Si ella no entrega eso que ella tenía al profeta, ella no hubiera recibido su bendición. If she would have never gave that to the prophet, she would have never received her blessing. Entonces la iglesia tiene que aprender que cuando Dios da una instrucción hay que escucharla. That means that here at the church, when God gives us all an instruction, we have to follow. Porque cuando tú te alineas a la palabra se alinea a ti. When you align yourself with the word ¿Quién aligns dice amén with a eso? you. Cuando tú te alineas a la palabra se alinea a ti. Voy a repetirlo. Cuando tú te alineas a la palabra se alinea a ti. And I will repeat it again. When you align yourself with the word aligns with you. No es conocer la palabra, es alinearte a la palabra. It is not knowing the word, it is aligning yourself Hay with gente the que viene a la word. iglesia, oye una palabra, pero no vive esa palabra. We listen to the word, but we don't align ourselves with the word. Estamos en la iglesia, escuchamos palabras, pero no nos alineamos a la palabra. Here we are listening to the word, but we're not aligning ourselves with the word. Porque a lo mejor pensamos, no la necesito, solo sé yo. Well, we think in our minds, well, maybe this word, I don't need it today. Porque a lo mejor decimos, no, eso yo lo sabía, que nadie me lo repita. You know what? I didn't know about that word, and now they're repeating it. Y muchas veces no nos damos cuenta que el alinearnos a la palabra es que nos va a multiplicar y nos va a bendecir. And what we don't understand, when you align with the word, you'll multiply your Cuando yo blessings. creo la palabra de Dios, yo creo que van a suceder milagros When I poderosos. listen to the word of the Lord, I know that miracles will come. Y usted tiene que creer en la palabra. But you have to believe in the Usted tiene word. que alinearse a la palabra. You have to align yourself Usted with the tiene que word. activar la palabra. You have to be activated in the No word. es solo escuchar la palabra, Don't just listen to the es word. vivir en la palabra, Is live in the word. caminar en la palabra, Walk in the word. profetizar la palabra Prophesize in the word of y the hacer Lord. que la palabra se haga viva y eficaz. And give it life. Vamos, ¿quién dice Give amén? the word life. Ella vio el poder de Dios porque se alineó a la palabra. She saw the power of God because she got aligned with the word. Hay otra historia de la Biblia en Segunda de Reyes 5:10 que habla de Naamán. There is another one. There's another story. 2 Kings 5:10. Él fue un comandante en el ejército sirio. He was a commander in which one? Sorry, I'm sorry. Ejército. He was a commander in the army. Y fue sanado milagrosamente de su lepra And he was healed. al obedecer la instrucción del profeta. But that is because he got his obedience by listening to the word of the prophet. Dice la Biblia que él tuvo una instrucción, a él se le demandó sumergirse 7 veces en el río Jordán. He listened to the word. Entonces dice la Biblia, Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate en el Jordán 7 veces y tu carne se restaurará y quedarás limpio. And I will repeat, 2 Kings 5:10. And Elisha sent a messenger to him, saying, go and wash in the Jordan 7 times, and your flesh shall be restored, and you shall be clean. Pero Naamán se enojó y se iba diciendo, he aquí que pensé, seguramente él vendrá a mí y se detendrá e invocará el nombre del Señor su Dios, moverá su mano sobre la parte enferma y curará la lepra. Kings 5:11. But Naaman was angry and went away, saying, behold, I thought that he would surely come out to me and stand and call upon the name of the Lord his God.
Cuando aquí se le dijo a Naamán que se metiera en el agua 7 veces iba a ser sano, él no lo entendió y dice la Biblia que se enojó. When they told him this, he got angry, didn't understand why he had to go in that river. Muchas veces tú no vas a entender lo que del lado tuyo te está diciendo. Muchas veces no vas a escuchar lo que otra gente te está diciendo. Y tal vez Dios las está usando. You didn't know that God was probably using someone to come and give you the word, but you went on your own understanding, and God sent someone to give you the word. Aún los servidores de Naamán le dijeron, Señor, pero si te lo dijo el profeta, ¿cómo no vas a creer en el profeta? And they told him, the village, Naaman, if you don't believe in the prophet that's bringing the word of the Lord, that's who you have to believe in. O sea, sumérgete en el agua y vas a ser limpio. You're going to be clean in the water. Quita tu orgullo y métete al agua que vas a ser sano. Take away your pride. You're going to be healed by the water. A veces somos tan orgullosos que pensamos que no tenemos que hacer lo que la gente nos dice. Sometimes we have so much pride that we don't listen to others. Tenemos que aprender a ser humildes y aprender a escuchar la voz de Dios porque Dios va a hablar por medio de cualquier persona. Let us be humble to listen to others because his word comes through others as well. Imagínate que hay una historia que un profeta no escuchó la instrucción de Dios, pero la burra lo escuchó. Let me tell you about a prophet that didn't listen to God's word, but listened to somebody else's word. O sea que el animal escuchó la instrucción, pero el humano no la pudo escuchar. It was of an animal who listened to the word of the Lord, but the prophet didn't. Hay que aprender a escuchar a aquellos que nos dicen algo para nosotros o para nuestro beneficio. We have to listen to those who come and bring us advice for our own benefit. El versículo 13 dice, pero sus siervos se le acercaron y le hablaron, Padre mío, si el profeta te hubiera dicho que hicieras alguna cosa, no la hubieras hecho. ¿Cuánto más cuando te dice, lávate y quedarás limpio? In Kings 5:13, but his servant came near and said to him, my father, it is a great word that the prophet has spoken to you. Will you not do it? Has he actually said to you, wash and be clean? Entonces él bajó, se sumergió 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del hombre de Dios y su carne se volvió como la carne de un niño pequeño y quedó completamente limpio. So he went down and dipped himself 7 times in the Jordan according to the word of the man of God, which is the prophet, by the way. And his flesh was restored like the flesh of a little child, and he was clean. Él era una persona que estaba en una posición alta. He was a man that was in a high rank, the commander. Era como un jefe en el ejército. He was the leader of the army. Pero era una persona que le costaba mucho trabajo escuchar a otros que le dijeran lo que tenía que But hacer. he was someone that couldn't take directions from others. Dios me ministraba en esta historia porque hay muchos que estamos en plataformas altas There is a lot of us that have high level ranks. y nos cuesta trabajo escuchar a los que están abajo. But it is hard for us to listen to instructions from others. Y este fue el problema de Naamán. And that was the problem with the commander Naaman. Él no podía percibir que los siervos de él, los que le servían a él, pudieron recibir la palabra cuando él se enojó. He didn't understand how can a servant have the word of the Lord but not him. O sea, cuando Dios te da una dirección es porque Él va a hacer algo. When God gives you the word and gives you directions because he's going to make a miracle. Cuando a Dios blessing. le habla a los profetas para que te hablen es porque Dios va a hacer algo. When God brings you a prophet is because God is going to give instructions and do something for your Cuando life. Dios anuncia la palabra, escúchala porque esa palabra va a suceder algo. When God brings the announcement, it's because something's coming. A veces no entendemos, pero las palabras se tiran, las palabras se hablan, las palabras se profetizan, pero tú no las recibes. Sometimes we say the word, we announce it, we disperse it, but you don't listen. ¿Cómo fue que Jacob 7 años se le hicieron pocos días? How did Jacob make it into a little bit of days waiting for Rachel? Porque en esos 7 años él estaba enfocado en simplemente hacer lo que tenía que hacer porque amaba a esa muchacha. He knew that he had to follow the word because he loved her so ¿Usted ha much. escuchado por ahí que dice que los que gente que se enamora son ciegos? Do you think that love is blind? Cuando tú te enamoraste de tu mujer la primera vez te volviste ciego. Didn't you fall when you fell in love with your wife, you were Ni blind? siquiera miraste los defectos que tenía. You didn't even see any of her defects because you Pero were blinded. después empezaste a conocer los defectos. But then later on you
saw a little bit of defect. Cuando todo está color de rosa, nadie se da cuenta de nada. When everything is colorful like the roses, we don't even realize Ay, it. mi vida, ay, mi amor, y Oh, my love. Mwah, 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 mwah. y flores y chocolates y abrazos. Flowers and chocolates. Hasta te abren la puerta, mi amor. They entra. even open the door for you. Y después que pasan los años, But then the years come. métete al carro y si no arranco y me voy. Get in the car by yourself or else you're going to get left behind. Se va acabando el amor. The love starts to fade. Yo aquí le he dicho a algunos, si te llamo hijo, no te asustes. If I call you, don't be shocked. Porque mi marido a veces arranca y se olvida que está y que estoy yo. Sometimes my husband just gets in the car and he just goes. Eso fue como un día que mi hermano le dijo, vámonos, vamos, arranca, arranca. One day my brother said, just go, go, go. Y yo le digo, no arranque, que todavía tiene la pierna afuera. Don't you go because he still got a leg out. O sea, a veces nosotros no nos damos cuenta. Sometimes we don't realize as people. Pero a veces cuando nos enamoramos como que nos enfocamos. But when we fall in love, we get so focused on that Y love. ese amor es tan grande que tú no ves arrugas, no ves gordura, no ves nada. That with that love, there's nothing in the middle of it, no pride. No ves mal genio, no ves There's nada. nothing Todo es sonrisa, wrong. todo es amor, Everything is cariño. smiles, Abrazos, cariño. love. Pero ahora ni una flor. But now, not even a Ni little un tiny chocolate. flower, not even a chocolate, Ni siquiera te amo. not even an I love you. Móntate que nos vamos. Let's get in the car and go. O sea, a veces no nos damos cuenta. We sometimes don't realize Y it. usted se ríe. We're laughing, Pero Jacob se metió 7 años but Jacob did the sacrifice of 7 years. esperando a la famosa mujer que él quería. That famous woman, Rachel, Pero se metió otros 7 años but he did 7 years. porque al padre le dio la gana de darle la primera hija primero. Because her father, that was his Por first eso es que la daughter. Biblia dice que aquellos 7 años parecieron pocos días. That's why the Bible describes the story Él that quería, those él years were quería a su like mujer. days. Él quería a su mujer. He loved Rachel. Y él sabía que la iba a coger. He knew he was going to attain her. Él estaba buscando a Raquel. He was looking for his Rachel. Esa era la mujer de su sueño. That was the woman of his dreams. Pero resulta que el padre los engañó. But the result was that it was a fail. Y tuvo que meterse 7 años con la otra también. And he had to wait another 7 years. O sea que el proceso de Jacob no fue fácil. That shows that process of Jacob was not an easy one. La Biblia dice que Dios le dijo a Noé, vas a construir un arca y tu familia se va a salvar. Noel got the word that if you create an ark, your family will be saved, but you have to make that ark for us. Abraham recibió una palabra y le dijo, si dejas tu tierra y tu parentela, yo te voy a hacer padre de multitudes. Abraham had to leave his land behind, but God said, I will multiply it. Eliseo le dijo, si me vieres cuando yo fuere quitado el manto de la doble porción, va a caer sobre tu vida. Repeat. Eliseo dijo, si me vieres cuando yo fuera quitado y el manto cayera, vas a recibir la doble porción. When the mantle falls, this is with Eliseo. I don't know how to pronounce that name, but we'll get it going. When the mount falls, Si tú me ves que yo me voy if I see that you leave, y el manto cae sobre ti, but the mantle falls over me, la doble porción llega a tu vida. but you're going to have the double portion. We're going to multiply it. Is what God Jesús le said. dijo a Pedro, Jesus said to Pedro, si bogas mar adentro if you go deeper in y vas en mi nombre in the sea, y tira las redes, in my name, vas a tener muchos pescados. you're going to have a lot of fish. O sea, ¿qué te estoy diciendo? La palabra se basa en instrucción de palabra. That means that the word is that when God gives you an instruction, you do it. Todo lo que Dios te diga que tienes que hacer, debes de hacerlo. Everything that the Lord tells you to do, you must do it. Todo lo que Dios diga que va a hacer, Él lo va a hacer. Everything that God said ¿quién He's lo going cree? to do, He's going to do it. Todo lo que Dios te prometió, Él lo va a lograr hacer. Everything that is in God's promise, He is going to complete it. Pero tú tienes que creer en
en esa palabra. But you have to believe in the word. Por eso la Biblia dice en Deuteronomio 28, aconteciere que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo prescribo hoy, también Jehová Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. In the Bible, Deuteronomy 28, verse 1 to 2. And if you faithfully obey the voice of the Lord your God, being careful to do all his commandments that I command you today, the Lord your God will set you high above all the nations of the earth. Así que vemos que si oyeres atentamente la voz de Dios, That means, listen well, if you hear God's word, vendrán sobre ti las bendiciones. the blessings will come to you. Te alcanzarán They will reach you cuando oigas la voz de Dios. when you listen to God's word. Oiga bien, te alcanzarán They will reach you cuando oigas la voz de Dios. when you hear God's voice. No es la voz del vecino, It is not the voice of the neighbor. no es la voz del que está del otro lado. It's not the person that's on the other flip La side. voz de Dios. The voice of the Cuando Lord. tú oyes la voz de Dios, When you hear the voice of la the Biblia Lord, dice que las bendiciones te alcanzan. the Bible says the blessings will get to you. Van a venir las bendiciones. They will come to you. Te van a alcanzar The blessings will reach you por oír la voz de Dios. for listening to God's word. Toca a la persona que está a tu lado y dile, tienes que oír más la voz de Dios. Tap your neighbor and say, listen to God's word. A veces no oímos la voz de Dios. There are times where we don't listen to God's Estamos word. tan ocupados que no oímos la voz de Dios. There are so many times that we listen to God's word, but we don't listen to Pero la it. Biblia en Deuteronomio dice que si escuchas atentamente, Dios te va a bendecir. But if you listen to Deuteronomy, if you listen to my word, God will bless you. Yo no sé quién está escuchando atentamente la voz de Dios aquí que le va a I don't alcanzar know la how many bendición. of you are listening to the voice of the Yo Lord, no sé quién vino a escuchar la voz de but God Dios is here with you and He's giving you que the pueda word. decir las bendiciones me van a alcanzar. When your blessings will reach you. Dile a la persona que está a tu lado, las bendiciones te van a alcanzar. Tell that neighbor next to you that the Spirit of Profetízale a the tu Lord hermano and y the dile, word las will reach you. bendiciones The te van a blessings alcanzar. will reach you. Tell your neighbor that the blessings will reach you. Dios no miente. God is not a liar. Dios no miente. God does not lie. Dios no se arrepiente. He does not feel bad about Él doing for es you. fiel a su palabra. God sticks to His word with no Él es regrets. fiel a su palabra. He is faithful to Vamos, His ¿quién word. puede decir He is amén? committed to His word. Él es fiel. He is faithful. El tiempo nos declarará el estado en que estamos. That is the times that we have now. El tiempo en que tú vives The times that we live now declara el estado que tú estás en la palabra. declares the state that you're in with the Lord. Hay muchos esperando bendiciones, pero no están listos. There are a lot of us that are waiting for the blessings, but we are not ready to receive No them. están listos para recibir la bendición. We are not ready to receive that blessing. No es lo mismo prepararte para recibirla There is nothing else to prepare yourself to receive que it, decir yo sé que la voy a recibir, but then to say you're going pero to no hago nada receive por it. ello. But you do nothing, you take no Cuando action. yo sé que hay una bendición del Padre anunciada y profetizada, When there is a word that is prophesied from the Lord, yo me voy a preparar y me voy a alinear. I am going to prepare myself in the word of the Lord, Que esa bendición va a llegar. because that blessing will come. Dile al hermano que está a tu lado, tienes que posicionarte para recibir la bendición. Blessings to those who position themselves with the word of the No, Lord. hay gente que está acostado esperando la bendición. There are some of us who are just laid back about Hay getting gente the que está word. sentado esperando la bendición. There are some of us that we're just laid back about getting the blessing. Pero hay gente que está recostado de la palmera como Débora esperando que la bendición de Dios But there venga. are some of us that are there waiting for the word. Yo no sé cuántos águilas hay aquí en esta mañana que puedan decir yo estoy esperando la But bendición. you're waiting for the blessing. Yo estoy esperando la bendición. We are waiting for our blessings. Hay veces que Dios te va a trancar bendiciones porque no estás listo.
They're gonna come to you, the blessings. Pero hay veces que Dios va a abrir las puertas a tu favor. But there are times where God is gonna open those doors to those blessings. Así que profetiza al que está a tu lado y dile, tienes que estar listo para tu bendición. I tell your neighbor, prophesy to your neighbor that you will receive that blessing. Porque a Jacob tuvo que servir muchos años, pero dice la Biblia que le parecieron pocos días. Jacob had to do many years, but it felt like a few days. Por el amor que le tenía a Raquel. Because of the love he had for Rachel. Hay gente que se debilita rápido. There are some of us who get weak very fast. Y lo que el diablo quiere es que tú creas que Dios no es fiel. What the devil wants you to believe is that the Lord is not faithful. Pero debes esperar porque te anuncio que Dios es fiel. But be patient because our God that we serve is faithful. Tú tienes que creer que Dios es fiel. You have to remember that God is faithful. You have to believe it. ¿Cuántos creen en esta mañana que Dios es fiel? How many of you know that your Todo Lord lo is que Él ha faithful? prometido, Él lo ha cumplido. How many of you know that your Lord is faithful? Estás aquí hoy porque Dios ha sido fiel. You are here today, waking up today Estás because aquí God hoy is porque Dios faithful. te trajo a esta casa. Because God brought you here to the Dios house of the es Lord. fiel. God is faithful. A Jacob 7 años le parecieron días. Jacob, those 7 years felt like days. Porque él caminó su bendición de la manera correcta. Because he walked in his blessing as a righteous A él man. le dijeron, vas a servir 7 años por mi primera hija. You're going to serve 7 years for my first Pero daughter. también vas a servir 7 años más por la otra. But you're going to serve another 7 years for the other. O sea que Jacob, no te desesperes. So Jacob did not get desperate. Fortalécete. He fortified in the Porque word. los que esperan en Jehová serán fortalecidos. Because those who wait on Jehovah will be Tendrán fortified. nuevas fuerzas como las águilas. They're going to have a force just like the eagles. Vas a correr y vas a caminar y no te vas a cansar, no te vas a fatigar. You're going to run, you're going to jog, you're not going to get tired. Porque vas a estar fortalecido. Because you're going to be fortified in the El Lord. esperar te fortalece. El esperar In waiting and having patience, te it fortifies fortalece. you. Mire, a veces cuando tú ves la Sometimes, persona todos los días, When you tú see someone every day, tal vez no te prestas un momento y le dices, oye, te quiero mucho. you don't even take the time to say, I love you. O tal vez le dices, oye, me haces falta. You don't even tell them you miss them. Pero ¿qué pasa cuando se van lejos? But when they go far, when Te that das person cuenta que goes no far, está. you start to miss them. Y la quieres. And you love them. Y la extrañas. And you miss them. Porque se fue. Because they're gone. Entonces así nos pasa a muchos de nosotros. And that's what happens to a lot of us. Las bendiciones se van. The blessings they Y leave. a veces no te acuerdas. You don't even remember, Y las tienes a tu lado. but you have them right next Pero to no you. las sabes apreciar. But you don't know how to appreciate Tienes a tu them. mamá y a tu papá y no lo sabes apreciar. You're with your mother and your father and you don't even know how to No appreciate lo sabes them. honrar, no lo sabes amar. You don't know how to honor father and thy mother. Pero el día que se mueren estás llorando. But the day that your father and your mother die, you are sad. Y estás diciendo, ¿por qué se fue? And you're saying to yourself, oh Lord, why did my mother and my father are gone? Yo la amaba tanto. I loved them so much. Pero no supiste fortalecerte. But you didn't know how to fortify. No supiste estar fuerte esperando tus bendiciones. You didn't know how to be strong waiting for your blessings. Por eso la Biblia dice que los que esperan en Él That's why the Bible says those who tendrán wait for nuevas me, fuerzas. they will have a renewed strength. La espera correcta te va a hacer más fuerte. That patience will make you stronger, Pero la incorrecta te va a debilitar. but that one that's incorrect will make you weak. ¿Sabe por qué hay muchos que no están aquí en nuestra iglesia hoy? Do you want to know why there's some people that are not here congregating with us Porque se today? debilitaron. Because they got weak. Porque se desanimaron en la espera. Because they got tired of waiting. Porque ellos piensan que las cosas son como ellos quieren. They think that things are the way their ways. Pero las cosas no son como el ser humano quiere. It is not the way that us as humans want Las it. cosas van a ser como Dios quiere y cuando Él quiere. But they're gonna be in God's timing. Así que dese un aplauso fuerte que usted está aquí firme.
God bless you all that are here with us today. Porque los que esperan son más fuertes. Because those who are patient, we are stronger and get stronger. Muchos se debilitan porque no tienen convicción. Some of us debilitate ourselves because we don't have that conviction. Muchos dicen yo estoy esperando pero no veo nada. A lot of us are waiting, but we don't see it. En cambio hay otros que dicen yo estoy esperando pero yo sé que Dios lo va a hacer. But some of us are waiting still here, but we know that our God is faithful. Dile al hermano que está a tu lado, lo que tú estás esperando, tus ojos lo van a ver. What you are waiting for, your eyes will see it. Let Dile your al hermano que partners está a tu know. lado, permanece firme porque tus ojos lo van a Stay ver. firm because your eyes will see it. Lo que Dios dijo se cumplirá. What God says will be completed. Todo lo que Dios ha dicho a tu vida, Él lo cumplirá. Everything that God has promised for you will happen. ¿Sabe lo que significa en la Biblia el nombre de Jacob? Do you know what the name Jacob means in the Bible? Sostenido por Dios. Sustained by the Lord. O sea que el tipo se metió 14 años. That means that he took 14 years. That means 7 7 and 7, años por una y 14 years. 7 años por otra. Jacob. Pero ¿sabe lo que significa sostenido por Dios? But do you know what it is to be sustained through the Lord? ¿A usted no le parece que tiene hambre cuando va a un restaurante? Cuando usted va a un restaurante, usted tiene hambre. When you go to a restaurant, are you hungry? ¿Y a usted no le ha pasado que viene el camarero con comida y usted dice, allá viene, allá viene? But you look at the waitress and you're like, yeah, I'm here, it's Allá coming to viene y me. usted se pone contento y abre espacio en la mesa porque allá And viene la then you're comida. already making the space for the waiter. Pero de momento el hombre sigue por al lado y dice, But the waiter passes you, just Ya waves vengo at con you. la This is tuya. not for you. This is not for you. ¿y qué pasa? Te quedas tú y dices, wow. And then you're like, wow, Yo que tenía hambre y I la was comida no era hungry para and he mí. still passed by me. The waiter passed by me. I'm not coming to this restaurant no O more. sea que pasó para la otra mesa y no vino la tuya. Yep, he skipped my table and went to the next table. ¿Y sabes lo que aprendes en un restaurante? You know what you learn when you're in those restaurants? Tienes que esperar. That you have to wait. Cuando te sirvan la comida a ellos. When they serve the food, O sea que usted tiene que aprender a esperar que ellos le traigan la comida, no cuando usted le da la gana. you have to wait. It Hay teaches que you to saber wait. esperar. We have to learn how to be patient and En wait. Cristo las cosas se esperan cuando Dios quiere, no cuando tú quieres. With Christ, all things are when God wants them to be, not when I want them to be, but when the Lord says they are. Cuando Dios quiere, hay un rompimiento que va a suceder impresionantemente. When God does it, He does something supernatural. Jacob vivió 7 años, pero fueron pocos días, dice la Biblia. Jacob waited for 7 years, but it felt like days. Tienes que aprender a enamorarte de tu bendición. You have to learn to fall in love with your blessings. Si algo aprendió Jacob en estos años que esperó fue a enamorarse de su bendición. What Jacob learned through his story is that he had to love his blessing, fall in love with his blessing, fall in love with your blessing today as you fall in love in your Tienes que relationship. aprender a enfocarte en lo que Dios te llamó a hacer. You have to focus on God's calling over you. No importa el tiempo, no importa la espera, enamórate de Dios. Don't worry about the time. Fall in love with God. Enamórate de la visión. Fall in love with the vision. Espera que llegará. You need to wait and it will come to you. Es un amor incondicional, sacrificado y de entrega. It is an unconditional love with sacrifice and release. Cuando algo tú amas, tú te sacrificas. When you love something, you Tú te sacrifice entregas. for it. You take yourself in it. Segunda cosa que hizo Jacob fue trabajar insensatamente. One thing about Jacob, he worked super hard. Él trabajó todos los días. He worked every day. A veces hay gente que no quiere trabajar para su bendición. There are some of us who don't want to work for our blessings. Quieren que las bendiciones caigan del cielo y ellos no hacen nada. They want it to come from the sky and them do nothing. Hay gente que trabaja y no mira el reloj, There are some of us who work and we don't even look at the sino que le clock. avisan, mira, son las 4, ya te tienes que ir. Sometimes somebody has to announce to them, Pero it's hay 4 gente que o'clock, está go. trabajando y a cada ratito está mirando el reloj. But there are those co-workers that are constantly looking at the clock. It's 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, they're ¿A timing qué it. hora termino? ¿A qué hora termino? What time do I finish? Pero los que trabajan y no miran el reloj están enfocados. But those who are putting
go work, they're so focused, they don't even know what time it is. O sea que usted tiene que trabajar por el sueño que Dios te dio. That means that you have to work for the dream that gave you Trabaja God. para Dios y el tiempo te va a rendir. Work for God and the time will go easy. No estés mirando el reloj. Stop looking at the clock. Mire, a veces cuando uno está orando, uno no mira el reloj y cuando viene a ver se le pasan las horas. Look at us. We're talking and then the time passes by fast. A veces cuando estamos haciendo algo para Dios y estamos tan enfocados que no miramos el reloj y se nos pasan las horas. Sometimes we look at the clock and we're not even noticing the time. ¿Cuántas horas usted a veces está trabajando y usted dice, Dios mío, mira la hora que es? Wow, son las 2 de la tarde, las 3 de la tarde y todavía no has comido ni siquiera almuerzo. How many of you have skipped lunch because you didn't look at the time? Porque estás enfocado en el Because trabajo. you're so focused on the Porque estás job. enfocado en lo que Dios te mandó a hacer. Because you're focused on what God has Porque sent quieres you to hacer la do. excelencia, porque estás trabajando con sacrificio. Because you're working with sacrifice. Mire lo que dice Génesis 31:40. Dice, estaba yo de día, el calor me consumía y de noche la helada, el sueño huía de mis ojos. Genesis 31:40. There I was. By day the heat consumed me, and the cold by night, and my sleep fled from my eyes. O sea que el hombre trabajaba de día y de noche. That means that man worked day and night. Enamorado de Raquel, trabajaba de día y de noche. So in love with Rachel, he worked day and night. Apasionado, se metió a trabajo para poder adquirir lo que él quería. He passionately worked for what he wanted, which was Rachel. Te pregunto, ¿cuánto tiempo le dedicas a Dios? And I ask all of you right now, including on social media that are here with us today, how much time are you dedicating to the Lord? ¿Cuánto tiempo sacrificas para tu familia? How much time do you sacrifice for your family? ¿Cuánto tiempo sacrificas para servirle al Señor? How much do you serve the Lord and sacrifice? ¿Sabes una de las cosas que los pastores valoramos? La gente que sirve a Dios. Do you know us as pastors, me as Pastor Liz value as well, is those who work for us the Lord, with the Aquellos que Lord. le sirven al Señor y no están con tiempo. Those who come and serve and they're not looking at their clock. Y yo entiendo que todos tenemos condiciones y problemas. And I understand that all of us have problems and our own issues. Pero es como prepararte y decir lo que voy a hacer, lo voy a hacer para Dios. But you're preparing yourself and you're doing it for the Lord. Yo le voy a dedicar a Dios estas horas de trabajo y Él me bendecirá en gran manera. I am going to dedicate these hours that I use for work. Instead, I'm going to dedicate them here in the church. Yo le voy a dar a Dios mi tiempo y Él se encargará de todas mis problemas y todas mis I am going necesidades. to Vamos. dedicate my time to the Lord, and He's going to be here with all my problems and deal with them, and He's going to multiply my blessings. Pastora, pero ¿quién me paga la gasolina? But who's going to pay my ¿Y gas? quién me paga el tiempo? Who's going to pay for my time? El mejor, el dueño del oro y la The plata. best of the best, the Lord Dios that we te paga serve. todo. A ti no te va a faltar nada. You're not going to have a missing. Porque cuando tú trabajas en el reino, Because when you work with the tú Lord, estás almacenando intereses a tu favor. you're getting more interest to your Ay, 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 favor. ay, yo no sé si usted entiende esto. Usted está almacenando intereses. You're going to get interest with the Lord. Quiere decir que esos intereses están llegando al They're cielo. going to the Lord. All that hard work that you do in the church is going to the Y cuando Lord. tú necesitas un milagro sobrenatural, But when you need that miracle that is esos subhuman, intereses están acumulados allá they're en el cielo. accumulated up in that heaven with the Y Lord. cuando Dios quiere, dice, bendigo a mi hijo y a mi hija que me ha dedicado And when tiempo. God says, bless my Vamos, yo no sé child, quién He está does listo. it. He does something supernatural. Algo inesperado. He does something unexpectedly. Algo que tú no te esperabas. Something that you didn't even wait for. Pero de que llega la bendición, llega. But that blessing will come to you Porque Él es fiel. because He is Y lo que faithful. Dios promete, lo cumple. And when God promises you something, He will complete it. Otra cosa que hizo Jacob en estos años fue que él cambió internamente. Another thing that Jacob did, he changed his inside. He changed internally, mentally. Jacob dice la Biblia que era un engañador, un mentiroso. Wow, Jacob was a liar. Se volvió un hombre íntegro.
but he became a man of integrity. Cuando se enamoró de Raquel, su vida cambió. When he fell in love with Rachel, his life changed. Jacob aprendió lo que era paciencia. Jacob learned patience. Aprendió lo que era obediencia. Jacob learned obedience. Aprendió lo que era sometimiento todos los días. He understood what it is to submit. Escuche bien, aprendió a ser un siervo para convertirse en un señor. He learned to become from a servant to a gentleman. Y hay algo que aprendemos en la vida de Jacob. En la espera se cambia adentro. What we learn about Jacob, that internally we change. Cuando tú estás solo en un hospital es adentro que Dios está trabajando. When you're alone in that hospital, God is working within you. Cuando tú estás preso en una cárcel, Dios está trabajando adentro. When you are in prison, God is working internally inside of you. Cuando tú estás a solas, a Dios le importa lo que está dentro. When you are in your lonesome, God cares O sea about que what's tienes que internal. reajustar tus emociones. That means you have to readjust your emotions. Tienes que prepararte para tu próxima temporada. You have to prepare yourself for your next season. Tienes que poner tu corazón correcto. You gotta correct that heart that you have. Porque muchas veces las esperas vienen para que tú cambies. But sometimes those delays for you to change. Muchas veces las bendiciones no llegan a tu vida para que tú cambies. A lot of times your blessings are delayed because you need to change. Para que te acerques más a Dios. So that you can get closer to our Lord Hay and gente que Savior. está en la iglesia pero está lejos de Dios. There are some of us who are here in the church. We are here at the church, Que but estés we are sentado en la far. iglesia no significa que estás cerca. Just because you sit in the church doesn't mean that you have the relationship with the Tú Lord. puedes estar sentado aquí, pero tu corazón y tu mente están en otro lado. Wow, you could be sitting here today with us, but your mind is somewhere Entonces, else. en la espera es que nosotros aprendemos a cambiar. In the wait, that's where we learn to Por eso change. tienes que entender que tus bendiciones no vienen al tiempo tuyo, sino al tiempo de Dios. That means that your blessings don't come at your timing, but at God's timing. Jacob quería a Raquel, pero tuvo que esperar. Jacob loved Rachel, but he had to wait. Pero se dio cuenta que su corazón cambió. But he learned that his heart changed. Porque él retroalimentó la fe. He redacted his faith. La fe de él cambió. His faith changed. Y eso es otra cosa que tenemos que cambiar. And that is something that we all have to change. En ningún lugar de la Biblia dice que Jacob no fue a buscar motivación de nadie. In the Bible, it says that Jacob didn't get his motivation from no one. En ningún lugar de la Biblia dice que Jacob estaba esperando que le dijeran, qué bien lo hiciste. Nowhere in the Bible does it say, wow, Jacob, applaud you for the great job you did on your own. O sea que Jacob no estaba esperando un aplauso. Jacob wasn't waiting for an audience to clap. Jacob le habló a Jacob. Jacob talked to Jacob. Jacob le habló a su interior. He talked to his inside, went to the Jacob core. confrontó su vida. He confronted himself, Y mirror to muchas veces mirror. nosotros tenemos que confrontar nuestro interior. We have to confront ourselves personally. Una pena que no tengo un espejo aquí. A veces la Biblia dice que tenemos que mirar en la palabra como un I wish I espejo. had a mirror here because the Bible says, look at yourself in the mirror. El espejo no es para que mires tu belleza. The mirror is not for you to look at your beauty. El espejo es para que mires tus errores. The mirror is so that you can see your errors. El espejo no te miente. The mirror doesn't lie to you. El espejo sabe las arrugas que tienes. The mirror knows your wrinkles. El espejo sabe las canas que te salen. The mirror knows those gray hairs. El espejo sabe todas las cosas que tienes de más. The mirror knows all the extras Y that la you palabra have. de Dios es tu espejo. The word of the Lord is your mirror. Ah, yo no sé quién está Are you recibiendo not esto. listening to this word? Tenemos que aprender. God is your mirror. Él es el espejo de tu corazón. He is the mirror of your heart. Él es el espejo de tu vida espiritual. He is the mirror of your Hay que spirituality. aprender a llenarnos de la fe. We have to learn to fulfill ourselves in faith. Jacob tuvo automotivación. Jacob had this automotiveness in him. Él tuvo fe. He had faith.
Él aprendió a soñar. He learned how to dream. Él confió en sí mismo que se iba a levantar. He trusted in himself that he's going to get up and go. Él dijo, yo voy a soportar. I'm going to tolerate. Yo voy a aguantar los años que sea, pero de que mi bendición se va conmigo, se va conmigo. I will wait for my blessing so many years, but my blessing will be mine. Yo voy a esperar por esta mujer que amo. I am going to wait for Rachel, the woman I love. Y él estaba confiado en la fe But he was confident in his faith de que algo iba a pasar. that something would Su happen. fe creció. His faith grew De ser stronger. una persona mentirosa se volvió una persona íntegra. From going from a liar to integral. De ser una persona que estaba ahí simplemente enamorado, se volvió un señor. From being a man just in love, he became the Un gentleman. hombre respetuoso. A man respected. ¿Por qué? Porque Jacob se enfocó en Dios y no en el hombre. Why? Because Jacob focused on God, not on man. Let me say that again. He focused on God, not on man. Jacob descubrió y reconoció que el hombre era traidor. What he learned that a man of flesh can be a traitor. Jacob se dio cuenta de que el hombre engaña. He knew that the man can lie to him. Pero Dios era fiel. But God is faithful and almighty. La Biblia dice que Jacob tuvo matrimonio con Lea y Raquel. The Bible says that he had a relationship with Leah and Rachel. Dice que Jacob no tenía la intención de casarse con sus dos hermanas, con esas dos hermanas. Jacob never had the intention to marry those two sisters. Él amaba a Raquel, He loved Rachel, pero Labán, que era el padre de las muchachas, lo engañó, but Aaron fooled him, the father, dándole primero a Lea. for him to marry Leah, 7 Rachel's años con sister. Lea. 7 years with Leah. Y luego te entrego a Raquel. And then I'll give you Rachel. What a trickery. O sea que después Jacob se casó con Raquel. Then after those 7 years married to Leah, Jacob married Rachel. Pero entonces esta situación, ¿qué provocó? Celos, But what happened with that? It created jealousy, rivalidad, rivalry, mucho dolor. a lot of pain. Pero Dios obró a través de Raquel para edificar el futuro de Israel. But what he did was get Rachel right so that the future of Israel will lead. Porque cuando Dios va a hacer algo y tú sabes esperar, Dios hace todo para que todo funcione But bien. when God gives you the patience to wait, it's for everything to work out. Él esperó todos los años He waited all those que years fueran necesarios that were necessary para estar con Raquel. so that he can wait for his Se Rachel. sometió 7 años de su vida casado con otra que no quería. He was married 7 years to Leah that he didn't want to be married to. Fue engañado. He was fooled. Porque mientras trabajaba esos 7 años pensaba que era por Raquel. And all those 7 years he worked, he thought were for Rachel. Y tuvo que volver a trabajar años And then he had to work another para 7 poder years tener a la Raquel que él amaba. to really get to Por eso la Rachel. Biblia dice que muchos años, 7 años se hicieron pocos días. That's why the Bible says that those 7 years Miren, became a Génesis- little bit of days. Génesis 30, 41 al 43 dice, además sucedía que cada vez que los más robustos del rebaño se apareaban, Jacob ponía las varas a la vista del rebaño en los canales para que se aparearan frente a las varas. Listen well, Genesis 31:40. There I was, by day the heat consumed me, and the cold by night, and by the sleep fled from my eyes. Genesis 30:41-43. Whenever the stronger of the flock were breeding, Jacob would lay the sticks in through before the eyes of the flock, then they might breed among the sticks. Pero dice, cuando el rebaño era débil, no las ponía. De manera que las crías débiles vinieron a ser de Labán y las robustas de Jacob. 42. But for the feebler of the flock, he would not lay them there. So the feebler would be Laban's, and the stronger Jacob's. Y este es el mejor, el 43. Dice, y así prosperó el hombre en gran manera. Tuvo grandes rebaños y siervas y siervos, camellos y asnos. 43. Thus the man increased greatly and had a large flock,
female servants and male servants and camels and donkeys. He prospered. O sea que Jacob vemos que él aprendió aún a distinguir aquel que estaba débil y aquel que estaba fuerte. That means that Jacob knew how to distinguish those that were weak and those that were strong. Por eso dice que los animales que estaban más débiles, él las ponía con las débiles. Y aquellas que estaban más fuertes, las ponía en otro lugar. That's the way he learned to distinguish the animals that were not as strong. Y entonces aquellos animales que pertenecían a Labán se pusieron más debiluchas, y aquellas que pertenecían a Jacob dice que estaban robustas y fuertes. That's why the ones that were of Laban were weaker, and the ones that were from Jacob were much stronger, stockier. O sea que el hombre prosperó. That means that Jacob prospered. Después de conocer a un Jacob que trabajó tantos años, el hombre cambió de manera. That means that that man changed after meeting Jacob. Jacob, para que ustedes sepan que no era nada bonito, Let me tell you, Jacob was not attractive. después de haber engañado a su hermano Esaú, que era el hermano gemelo, para recibir la bendición, Then after he lied about his brother Saul to get his blessing, dice la Biblia que tuvo la ayuda de su madre, que engañó a Isaac, su padre, para tener la bendición. that means that the mother, he got assistance from her to fool the father to go against Isaac. Dice la Biblia que Jacob llegó un momento en su vida que huyó, soñó con una escalera que se unía de la tierra al cielo, donde Dios lo reafirmó. He said he had a dream. Jacob said he had a dream of a ladder that went up to the sky. And when he had that dream, he was affirmed. Dice la Biblia que trabajó 14 años con su tío Labán, 7 años por el amor de Raquel y 7 años por Lea, y fue engañado. He said he was fooled. He was fooled when he worked for Laban. He was fooled when he worked with Leah. He was fooled when he worked for Rachel. Dice la Biblia que Jacob luchó con un ángel toda la noche y se le cambió el nombre a Israel, el que lucha con Dios. Wow. He said that in the Bible that Jacob had an angel that he would pray with, and that every day he would pray, and that from there it changed to the name of Israel. La Biblia dice que Jacob se reconcilió con su hermano Esaú y se estableció en Canaán y fue padre de 12 hijos y una hija, y fue el fundador de las 12 tribus de Israel. It says that Jacob reunited with his brother, and that from there he ended up having 12 kids. And from there the blessing of the tribes. 12 tribus llevó él. The 12 tribes. O sea que Jacob, de ser un engañador, se volvió a un hombre espectacular en From Cristo. Jacob, from being a person who fooled people, a trickster, he ended up becoming a man of integrity. O sea, hay que entender algo con esta historia. El que mira el reloj se atrasa. We have to learn something from the story of Jacob. Those who check their clock to see when they're done, and those who work through it. Pero and el que don't know vive the time. abrazando el propósito de Dios, avanza. But those who walk in God's purpose have advancement. O sea que en todos esos años, Jacob, ¿qué hizo? Se fortaleció, estaba creciendo y preparándose para su What does that bendición. mean for all those years Jacob dedicated? He was fortifying himself, Por eso fue que el sharpening himself. tiempo voló, el tiempo se aceleró, That's why the time flew and accelerated. porque Dios lo usó con poder. Because God gave his powers. Porque Jacob no estaba trabajando enfocado en lo que la gente pudiera decir. Because Jacob was not focused on what people would say about it. Jacob sabía que tenía un destino profético. Because Jacob knew that he had a prophetic destiny. Jacob sabía que Dios lo llevaba a otro lugar. Because Jacob knew that God was going to take us to another level. La iglesia tiene que entender que a pesar de todos los errores que nosotros podamos cometer, The church needs to understand that no matter all of the errors that we make, hay una palabra de Dios sobre tu vida y esa palabra se va a cumplir. but there's a word over everyone's life that God is going to complete. No importa cuántas veces se caiga el justo, dice la Biblia que él se vuelve a levantar. No matter how many times you fall, the Bible says you shall get up.
¿Quién dice amén a eso? Amen. Y hay que creer en esa palabra. And we have to believe in that word. Te caíste hoy, pero te vas a volver a levantar. No matter how much you get on your knees, you're going to get back up. Tropezaste con la piedra, pero te vuelves a levantar. You're going to hit that rock, but you're going to get back up. Te tiraron tierra, pero te vas a sacudir de ella y sigues You're going caminando. to get dirt on you, but you're going to dust yourself off. O sea que si Jacob lo pudo hacer, tú y yo lo podemos hacer. That means that if Jacob was able to change, you're able to change as well. Si Jacob logró su bendición, tú y yo también podemos lograr la bendición. If Jacob was able to attain his blessing, listen well, if he was able to attain his blessing, you are able to. Y por eso es que tenemos que estar enfocados en la palabra de Dios. That's why we have to focus on the word with God. Créame que para Jacob no fue fácil meterse 7 años, Trust me, it wasn't easy those 7 years for Jacob. estar con Lea y Raquel, There's Leah and Rachel. él pensando Him thinking que estaba ahí por Raquel. he was there always for Y que Rachel. cuando terminan los 7 años, And when he finished those 7 el years, padre le dice, te tienes que aguantar 7 años para recibir a but then Raquel. he tells him another lie. ¿Qué usted hubiera hecho si le Another pasa 7 eso? years. Muchos de nosotros aquí nos hubiéramos ido rompiendo por ahí, digamos, ya que se quede esto. You always say, some of us here, we give up. Yo no voy a esperar 7 años más. I'm not going to wait another 7 Pero ahí era donde years. Dios estaba cambiando el interior de Jacob. But God was changing the interior, not just on Jacob, but on Porque cuando Rachel. para nosotros el tiempo es mucho, But when us, a lot of time has passed. para Dios el tiempo es corto. But for God's timing is short. Porque para veces el nosotros esperar es prepararnos. But for us to wait is to be in preparedness. Hay veces que las cosas queremos que sean ya, Sometimes we just want things to be instant, pero no es ya. but it's not now. Es cuando el jefe dice ya. It's when the Lord, our Savior, says it's now. ¿Cuántos dicen amén? Amen. Por eso es que tenemos que trabajar enfocados en lo que Dios habló. That's why we have to focus on God's word. Tenemos que empezar a ser transformados. We have to be transformed. Por eso Jacob nos enseña lo que es el enfoque en Dios y no en el hombre. That's why Jacob focused on the Lord and Lo not que on es man's flesh. caminar en fe. To walk by faith and not by sight. ¿Usted cree que Jacob se hubiera aguantado tantos años sin fe? Do you think that Jacob could have did all this without Él having no hubiera faith in the podido Lord? hacerlo. He wouldn't be able to do this. Pero él lo hizo porque estaba en fe. But he was in his faith. Hay que cambiar internamente. We have to change internally our thoughts. Y permítame unos segundos entrar ahí. El problema no es el exterior, el problema es el interior. The problem is not what's on the outside, it's what's on the inside. El cuerpo refleja el lenguaje exterior porque es lo que viene del interior. It's what reflects from the inside what matters. Hay gente que te dice que te ama, pero no te ama, te odia. There are people that tell you I love you, but they truly don't love Pastora, you. ¿y cómo se da cuenta? Por sus actitudes. How do you know somebody doesn't love you? Their Por la manera attitude, como son contigo. how they act towards you. Si hay algo que el Espíritu Santo quiere hacer en la iglesia es trabajar el interior del corazón. One thing that the church does with the Holy Spirit, it works on the interior. Porque la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guard your heart with everything almighty. Dios quiere que cambiemos lo que está dentro, no lo que está afuera. God wants us to transform what's inside of us, A veces not from trabajamos outside. en el exterior y está bien, pero hay que trabajar el interior. It's okay to work on your exterior, but work what's inside of you, your Hay heart. que soltar ese odio, esa falta de perdón, Let go of all that hate, all that not forgiving. esa competencia, esa envidia, hay que soltarla. Invisible competition, let that Tienes que go. aprender a ser tú mismo. You have to be yourself. Tú You're unique. eres el patrón de Dios. You are the right here with Y the así Lord. como eres, Dios te ama. God loves you no matter what. Aprende a ser original. Be original, be No yourselves. copia de nadie. Don't copy from anyone Dile al else. hermano que está a tu lado, aprende a ser original. Tell that who's next to you, be original, be No yourself. copia de nadie. Don't be a copy of anybody. Cuando somos copia de alguien, queremos hacer lo que otros hacen. When we are a copy, we want to do what everybody else does. Pero cuando eres original, el brillo de Dios sale de tu vida. When we're original, we Vamos, have a ¿quién dice bright amén? light around
around us. We have a bright light around us from the Lord. Por eso tenemos que trabajar enfocados en Dios. That's why we have to work hard and Y focus on tenemos que God. aprender a enamorarnos de la bendición de Dios. We have to fall in love with God's blessing. Lo que hacemos no nos pesa porque esto es una bendición servir en el reino. It's not a big weight on us because the blessing is from the Lord. Porque la Biblia lo dice que solamente los arrebatan el reino aquellos que son valientes. The Bible says that those who are brave will receive the blessing. Solamente los valientes arrebatan el reino de Dios. Only those who are brave will get the blessing from the Lord. Solo hay que saber esperar. We just need to learn how to be patient Fueron and wait. 14 años para Jacob. It was a lot of years for Jacob. Pero esos 14 años para Jacob, Those were 14 years. o esos 7 años donde esperó a Raquel, 7 years for Rachel. dice la Biblia que fueron pocos días. They were a little bit of days. Porque los pocos días te los da el Espíritu de Dios. Because that spirit comes from Cuando God. tú estás concentrado en lo que Dios te ha mandado a hacer. Because you're focused on what God's Cuando estás direction. concentrado en hacer lo que el reino te está mandando a hacer. Or how many of you are focused on what God is telling you to Y do? cuando te propones a terminar lo que Dios te mandó a empezar. But when you become committed to what God tells you to do. Cada uno de nosotros tenemos una visión y un plan de Dios. Every single one of us has a vision with Cada the Lord. uno de nosotros tenemos un propósito en esta tierra. We all have a purpose here. Y estás vivo porque hay un propósito en tu vida. And if you're alive today, it's because God has a purpose Dios for te you. tiene vivo porque Dios quiere hacer algo contigo y conmigo. Because God has Vamos, a ¿quién purpose dice for amén? all of us. Pero tenemos que creer que Dios es fiel. But we have to remember that our Lord is Y lo faithful. que Él empezó en nosotros, Él lo va a terminar. And what He started, He will finish. La bendición de Dios va a llegar a aquellos que van a alcanzar las riquezas de Dios. Those who wait will get the blessing and the richness of the Aquellos que van a Lord. vivir muchos años como pocos días. There are some of us who are going to live lots of years, but it's going to feel like days. Y yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que And muchos I años en tu declare- vida van a ser pocos días. I declare that. Declaro sobre tu vida que muchos años serán pocos días. I declare over your lives that those years will feel like days. Vamos, ¿quién levanta sus manos en esta mañana y Raise lo your cree? hands up and receive the blessing. Declara en esta mañana y diga, Señor, Declare, Lord, Señor, muchos años de mi vida lots of years of my life serán pocos días. will be like few Porque tú me days. vas a dar las fuerzas para seguir Because, adelante. Lord, you're going to give me the strength. Señor, tú vas a cambiar mi interior. God, you're going to change me from inside. Tú vas a aumentar mi fe. You're going to multiply my faith. Y me vas a dar las fuerzas para seguir adelante. And you're going to give me the strength to keep on going. Señor, tú me vas a dar las fuerzas para esperar cuando las cosas no lleguen. You're going to give me the strength to wait and be patient. Porque hay un día de rompimiento en mi vida. Because there's a day of the Y miraculous las cosas blessings. van a llegar cuando tú quieras, Dios. But it is in your timing, Lord. Pongo mi vida y mi trabajo en tus manos. I put my life and my job in your hands, Lord. Pongo mis preocupaciones en tus manos. I put my worries in your hands, Lord Jesus. Pongo mis cargas en tus manos. I put everything that I carry on me and you, Hasta que Lord traigas Jesus. ese día de rompimiento. Until you bring that day that you Porque bring sé that que la bendición supernatural va a llegar. blessing. Porque sé que la bendición va a llegar. Because I know that the blessing will come. Y esa bendición solo me tengo que enfocar en ella. And that is the only thing I need to focus Y on, the tengo que blessing to enamorarme de come. esa visión, To Señor. fall in love with that blessing, Lord. Que pueda vivir de acuerdo a tu corazón y no el mío. Because it is aligned with my heart and your heart, Y que Lord. tenga la convicción And that I have that conviction, de que lo Lord, que through yo you. espero en ti, Señor. That what I wait in you, Lord. De todo lo que yo te estoy pidiendo, That Señor. everything that I ask for, Lord. Yo voy a seguir firme esperando. I will be firm and be patient and wait, Lord Porque si Jesus. Jacob esperó 7 años Because if Jacob waited 7 years para poder casarse con Raquel for him to get married to y Rachel, tú cumpliste, Señor, su deseo, and you completed his wishes, sé que en mi vida se van a cumplir las bendiciones I know that I will get my blessings y que tú me completed. vas a dar las fuerzas And you're going to give me the strength, para yo Lord, poder seguir adelante so that I can continue to y the lograr top mis metas en Cristo and Jesús. get everything that I need in your eyes, Dame Lord. las fuerzas. Give me the strength, Lord. Encamíname en tus caminos Walk me with you, Lord. Walk para by me. caminar de acuerdo a tu corazón y no el mío. To do it lined with your heart, Lord. Dame fuerzas Give me, Lord Jesus. para esperar Give me the strength, lo Lord que tú Jesus. vas a hacer. Give me the strength to wait, Lord Jesus.
En el nombre de Jesús. In the name of Jesus Amén, Christ. amén y amén. Dale fuerte Amen. palmas a Dios. Póngase en pie en esta mañana. Nos despedimos de las redes en esta hora y que esta palabra sea de bendición. I hope that this word even goes to our Facebook and social media. Póngase en pie.